Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano en Cristo, hermana, te saludo en el nombre del Señor. Este es un tiempo especial para poder meditar la palabra de Dios. Es importante tener una vida devocional diaria, una comunicación con Dios. Así que el día de hoy vamos a seguir meditando la palabra de Dios y espero que sea de bendición para tu vida. Vamos a leer el Nuevo Testamento, pero antes de hacerlo, vamos a orar al Señor para pedir la ayuda del Espíritu Santo. Amado Dios, queremos darte gracias en este día que nos permites acercarnos a través del precioso nombre de Jesucristo. Padre de la gloria, queremos pedirte la ayuda de tu Espíritu Santo. Dice tu palabra que tu Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Y Señor, queremos ser guiados, Señor, a través de tu palabra. Líbranos, Señor, de todo aquello que no alinea tu voluntad. Señor, que salga todo tipo de obstáculo de nuestra mente, todo obstáculo de nuestra percepción, Dios, de tal manera que podamos recibir tu palabra sin ningún impedimento. Gracias, Señor. Sometemos todas las cosas debajo de tus pies. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar leyendo acerca de no deber, no tener deudas. Así que es importante leer la palabra. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a esto? Dice Romanos, voy a leer Romanos capítulo 13, versículos 7 al 8. Dice la palabra del Señor: paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Muy bien, sabemos que la palabra del Señor se resume en dos mandamientos. Toda la ley y los profetas se condensan en dos grandes mandamientos que fueron dados por el Señor Jesucristo. El primero, el más grande de todos: ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con todo lo que puedas. Y el siguiente mandamiento es muy similar: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que es importante saber que estos dos mandamientos van a condensar toda la ley. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Número 1, que no tengamos deuda pendiente con nadie. O sea, esto quiere decir que si hay algún tipo de deuda, tenemos que pagarla. Si hay algún tipo, un asunto, digamos, de deudas o de cobros o situaciones que estamos adeudando, es importante salir de la deuda, porque la deuda genera maldición. La deuda genera muchas veces estorbo en nuestra vida diaria, genera estorbo también en la vida espiritual. Cuando nosotros estamos en deuda o estamos cometiendo alguna injusticia, entonces no estamos actuando como verdaderos hijos de Dios. Y Dios va a respaldar a todos aquellos que se esfuerzan por vivir de acuerdo a los principios y preceptos que Dios ha establecido. Así que es importante saber que a cada persona a la cual se le debe, por ejemplo, si hay algún asunto de deudas con lo que tiene que ver con los impuestos, es importante que el Hijo de Dios pague completamente sus impuestos, no evada la ley. Muchas personas tratan de evadir cuando ya comienzan a ver grandes ganancias en sus empresas, en sus negocios, o quizás también cuando están trabajando y ya están ganando una cantidad en la cual el mismo gobierno va a exigir mayor incremento en los tributos. Hay muchas personas que tratan de evadir, tratan de hacer de manera artificiosa algunas formas de manipulación contable. Muchos se valen incluso a través de contadores o de personas que conocen estos temas tributarios para ver de alguna manera
no correcta de evadir los impuestos, no correcta de poder pagar los impuestos, sino que al contrario evadirlos. Y esto es un pecado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser correctos y transparentes. Dice el Señor que las pesas y las balanzas justas son las que el Señor demanda, y cuanto más a nosotros que somos sus hijos. Entonces, si hay algún asunto de impuestos, si hay algún asunto de deudas, con lo que tiene que ver con los impuestos, es importante ponerse al día. Un hijo de Dios no puede tener un mal testimonio en esto, porque recuerden que ser sal y luz en esta tierra no solamente se trata en la congregación, no solamente se trata en la iglesia, también se trata de nuestra vida pública con los hombres, nuestra vida social, nuestra vida económica. Este récord también tiene que ser limpio, tiene que ser un récord que esté limpio, un récord crediticio. Hay muchos que se endeudan con tarjetas de crédito, muchos que abusan de los créditos y se meten en tantas deudas que van tapando una deuda abriendo otra deuda. O sea, por ejemplo, han sacado un crédito de una cantidad que sobrepasa su cantidad, digamos, que pueden sacar, su cantidad crediticia. Entonces recurren a otro banco para que les preste para poder tapar ese hueco, por decirlo así. Entonces logran tapar ese hueco, entonces luego salen a buscar a otro banco, a otra financiera para que tapen el nuevo hueco que han abierto. Entonces esto se vuelve una espiral, se vuelve un laberinto, se vuelve un callejón sin salida, y es un círculo vicioso que se va dando y dando y dando, y esa persona nunca sale de la deuda, siempre anda en rojo. Entonces es importante, estimado hermano y hermana en Cristo, que renuncies a toda deuda, que tú renuncies a toda situación que te pueda arrastrar a estar en deuda. Así que también es importante que si hay algún asunto de contribuciones, si tienes algún tipo de contribución periódica que haces, sea por ejemplo pagos de alquileres, pago de los servicios, pago de por ejemplo instituciones, instituciones educativas, colegios, universidades, es conveniente, es importante que no arrastres deuda, es importante que siempre estés al día en tus contribuciones. También es importante a quienes le debemos respeto. Hay una deuda del ciudadano, por ejemplo, con sus autoridades. Hay una deuda del ciudadano con las autoridades, por ejemplo, en la policía, por ejemplo, las personas que están en autoridad municipal o autoridad a nivel de comunidad. Nosotros le debemos respeto, y esa deuda de respeto tenemos que darle esa consideración a aquellas personas. Por eso la palabra de Dios nos dice que al que debemos respeto tenemos que mostrarle respeto, y al que le debemos honor también tenemos que rendirle el honor. ¿Por qué? Porque es importante que el reino de Dios también se manifiesta en esta forma en nosotros, que nosotros como hijos de Dios tenemos que darle respeto a las autoridades, porque toda autoridad viene de parte de Dios. No es porque está de casualidad ese presidente, ese congresista, ese legislador, ese juez, no está por gusto, no está de una casualidad que llegó a ese puesto, es porque Dios lo permitió. Y recuerda que toda autoridad Dios mismo va a demandar esa autoridad que Él está dando, que Él está delegando. Él mismo le va a tomar a cuenta, y nosotros no somos quienes debamos juzgar. Hay muchos que están acostumbrados a juzgar, a cuestionar las autoridades, pero no saben qué cosa hay detrás, porque es más fácil criticar, es más fácil hablar, pero sin conocer, sin haber hecho el recorrido, sin haber corrido el trayecto de cómo se llegó a esa posición. Y una persona que está en autoridad, recuerda que Dios le permitió estar en esa posición, y va a ser Dios mismo quien le va a demandar a esa persona si cumplió eficazmente esa labor. Pero para nosotros nos corresponde mostrarle respeto, a nosotros nos corresponde mostrarle honor. También la palabra de Dios dice que no tengamos deudas pendientes con nadie, así que es importante desechar todo tipo de deuda. Como ya lo dije al comienzo, la deuda genera maldición, la deuda
genera estancamiento, la deuda genera preocupaciones, la deuda enferma a muchas personas. Hay personas que se han quitado la vida por las deudas. Las deudas muchas veces disuelven matrimonios, las deudas generan pleitos en la casa, las deudas generan estancamiento, pobreza. Las deudas son negativas y un hijo de Dios no puede vivir endeudándose. Es importante que entiendas esto también. La palabra de Dios, la única deuda que nos es permitida tener, como dice Romanos 13:8, la única deuda es de amarnos unos a otros. En esa deuda tenemos que estar siempre, de estar en esa disposición de poder amar a nuestro prójimo. Así que la palabra de Dios nos habla acerca de esto. También en Hebreos 13:5, con respecto al dinero, con respecto a la deuda, dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que no te metas en deudas que sobrepasan tu récord crediticio. Si estás haciendo deudas correctamente, si estás manejando crediticiamente bien, pero si no, yo te recomiendo mejor desecha toda esa idea de manejarte con deudas. Más bien al contrario, empieza a creer en Dios y a actuar en fe y adquirir las cosas al contado, comenzar a hacerte una buena educación financiera. Si tú no sabes de esto, es importante que te asesores con personas que saben, que te pueden manejar tus finanzas, te pueden dar consejería financiera para que puedas llevar bien tus finanzas. También la palabra de Dios nos habla en Salmos 37:21, nos dice: los malvados piden prestado y no pagan. Ahí está la palabra de Dios. Los malvados piden prestado y no pagan. Así que nosotros, los hijos de Dios, no somos malvados. Nosotros, al contrario, nosotros no pedimos prestado, sino que nosotros prestamos. Y también, por otra parte, dice: los justos dan con generosidad. Entonces quiere decir, estimado hermano y hermana del Señor, que Dios nos llama en primer lugar para poder salir de las deudas. Tenemos que empezar a ser generosos. Y tenemos que también partir en un orden. Recuerda que los diezmos y ofrendas, las primicias y todas estas cosas que van dedicadas para Dios tienen una prioridad antes de poder decidir sobre nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón está enfocado en las cosas materiales, en el dinero, entonces nosotros vamos a actuar de una manera incorrecta. Vamos a actuar basados en el temor de que no nos va a alcanzar. Vamos a empezar a actuar de una manera irracional y eso va a arrastrar una carga negativa y va a, en cierto modo, va a perjudicar la perspectiva con la cual estamos llevando las finanzas, y eso no es conveniente. Por eso es importante que ya desde cada ingreso que tú tengas, separa el impuesto que le tienes que pagar a Dios, separa ese tributo que le tienes que pagar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es la 10ª parte, y luego tú dispones del 90% que, digamos, tú tienes para poder manejar. Así que es importante considerar esto. También un consejo más que está en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 15:6, y esta es una promesa para todo aquel que quiera salir de deuda. Dice: el Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Así que el Señor te ha puesto por cabeza y no por cola. Si estás haciendo cola, tienes que empezar ya a renunciar a eso y tienes que empezar a actuar en fe. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.